Y amigas del Contrato Social por la Educación reciban un cordialísimo saludo de nuestra organización, de la sociedad civil que se ha preocupado por muchísimos años del tema educativo. Eh, para este año hemos con entusiasmo asumido un rol que lo ha tenido el contrato social desde su fundación. eh, de constituirse en un espacio, en un foro de discusión. Y creemos que en los últimos años, de alguna manera, la sociedad civil se ha ido debilitando, hemos ido perdiendo espacios de conversación, de diálogo y lamentablemente con eso se reduce, como sabemos los que estamos aquí presentes, las posibilidades del desarrollo de la democracia, ¿no? Y la democracia como base fundamental de la construcción de ciudadanía. Entonces, hemos visto las personas que conformamos el contrato social que debemos recuperar nuestra capacidad de conversación, de diálogo no solo para que se exprese la sociedad civil, sino para refrescar también nuestras ideas que esperemos se vayan constituyendo paulatinamente en insumos, como siempre hemos pretendido para la construcción de políticas públicas en el Ecuador. Estamos en este ciclo para hablar de los temas, del tema particularmente de la juventud. Tenemos planificado dos conversatorios adicionales y para este año vamos a seguramente tener dos otros temas grandes de gran preocupación, tanto desde la perspectiva nacional cuanto desde la perspectiva global. Entonces, con este antecedente, quiero presentarles a dos amigas, dos colegas periodistas que nos van a ayudar con su investigación y sus reflexiones sobre esta situación de la juventud ecuatoriana. Y claro, le hemos bautizado a este encuentro en estas miradas sobre la juventud, pero también en una línea de no solo mirar lo problemático de la vida y de la situación de nuestros jóvenes, sino también ir encontrando de alguna manera salidas. Por eso el tema de la esperanza está presente en esta convocatoria. Quiero presentarles a Yesael Orozco. Ella es periodista quiteña, ha trabajado en campañas y promoción de derechos de la población LGBTIQ, pueblos indígenas, medio ambiente con agencias internacionales. Formada en educación pública por la Universidad Central del Ecuador y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo. Colabora en procesos comunitarios de memoria histórica en Esmeraldas. Por otra parte, van a compartir esta conversación Carol Noroña, periodista y cronista ecuatoriana. Su trabajo investigativo se centra en narrar historias sobre cárceles, protesta social, violencia y crimen organizado desde un enfoque de derechos humanos. Ha escrito en medios locales como Diario El Comercio, Últimas Noticias, ECA Ecuador, Navarra Espaciadora y La Periódica. Ha colaborado con medios internacionales como Incite Crime y France 24. Varias de sus crónicas han sido premiadas con reconocimientos locales. Es autora de Ausencias, Nombrar al Ecuador Profundo, editada por la editorial Kikuyo en el 2024, y es coautora de Muros, Voces Anticarcelarias del Ecuador, también por la prestigiosa editora Kikuyo. También promueve la cultura de paz en procesos comunitarios con lideresas e infancias en Esmeraldas junto al programa Nación de Paz. Entonces, con estos antecedentes, quiero simplemente señalar que por la importancia que reviste esta conversación, eh, hemos creído conveniente y hemos conversado con las compañeras expositoras que tengan el tiempo suficiente de poder expresarse
el mayor tiempo posible en realidad. Porque eh, realmente esto es un privilegio. Yo he invitado, paréntesis, a una cantidad de alumnos míos, aunque estamos de vacaciones, espero que lo hagan porque es vital este intercambio también con los estudiantes, con nuestros jóvenes, en fin. Pero la información que hoy se va a proporcionar y la reflexión que hagamos es de primera mano y extremadamente importante. Por eso creemos que podrían tener entre media hora, 40 minutos o el tiempo que crean conveniente. Tenemos una frontera de hasta las 8:15. Si podemos irnos un poquito más, no hay dificultad. eh, y abrir un espacio de foro también. Entonces, me parece que va a intervenir primero Carol y luego Yesael. Entonces, Gaby, si le podemos dar ya el paso a nuestras expositoras y a su exposición, por favor. Claro que sí, Milton. Antes, sigo un poquito antes de arrancar con nuestras expositoras. Agradecer la presencia de todos ustedes a esta invitación que hemos realizado. Decirles que nos complace mucho volvernos a encontrar con algunos y algunas de ustedes y que esperamos tener la oportunidad de seguir abriendo temas y en donde incluso la participación que tengamos de ustedes en próximos temas es vital. Reabramos la conversación y el diálogo para ir construyendo lo que siempre hemos hecho, ¿no? Consensos y líneas de acción que nos saquen adelante como individuos, como sociedad, como país, es lo que nos interesa. Bueno, entonces simplemente era agradecer la presencia de ustedes y como Gaby ya les señaló, por favor, mantener cerrados los micrófonos y adelante. Entonces, por favor, Gaby. Gracias, Milton. Damos entonces paso a nuestra panelista. Por favor, Carol, si puedes, por favor, abrir tu micrófono. Sí, aquí estoy. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, Sí. sí, Gaby, solo tengo una consulta. Entonces, ¿yo comparto la pantalla o tú la compartes? ¿Tienes el mando para compartir las ideas o caso contrario te puedo ayudar yo desde acá? ¿Me indicas? Si es que, no, tranquila, ya comparto yo. Perfecto. Ya comparto en esto. ¿Ya? Listo. Estamos compartir. Si están viendo mi presentación. Sí, sí. Perfecto. Listo. Em, Bueno, primero les quería yo dar las buenas noches a todos y a todas quienes están acá. Para nosotras es un gusto en realidad compartir este espacio con ustedes. Nos parece necesario, nos parece urgente conversar de qué es lo que está pasando con las juventudes ecuatorianas, porque creemos que en este contexto, sobre todo de conflicto armado interno, hay que poner en centro las vidas de las juventudes, sobre todo porque en este contexto precisamente son las más vulnerables. Y antes de comenzar con esta presentación, también quería invitarles a que de alguna manera desde nuestras trincheras, sea pronunciándonos o sea colaborando con algún tipo de donaciones, esto pueda dirigirse a las comunidades de Esmeraldas, que fueron afectadas, ustedes saben bien, por el derrame de al menos 25.000 barriles de crudo en una de las crisis ambientales más terribles que ha tenido que enfrentar Ecuador, pero sobre todo que está golpeando una provincia que ha sido sistemáticamente abandonada y donde más de 12 parroquias han sido afectadas. Y digo esto porque mucho de lo que vamos a hablar en esta conversación es justamente de lo que hemos vivido Hetza y yo junto a las comunidades de Esmeraldas, y por eso justamente pensamos que esta crisis que están viviendo en este momento se suma a una violencia estructural que se mantiene tristemente por la falta de políticas integrales sociales, políticas de seguridad, y en este momento también por una falta de aplicación de protocolos ambientales y de mantenimiento dentro de esa provincia. Y bueno, haciéndoles esa invitación, esta presentación tiene dos momentos. El primer momento es el mío, en el que yo un poco voy a
contarles pues el tema un poco triste, que es justamente cuáles han sido estas violencias, las que hemos detectado y otras que todavía no están siendo nombradas, pero que estamos investigando. Y bueno, y la JETSA va también a ampliar mucho más la mirada con un tema que también nos parece necesario, porque frente a los problemas, frente a este contexto de conflicto armado interno y de esta violencia de larga data, también queríamos ser propositivas y contarles que en medio de esto hay mucha gente que está uniendo sus manos para que las vidas de los niños, las niñas y los adolescentes y los jóvenes sean protegidas, cumpliendo un rol que en realidad debería cumplir el Estado ecuatoriano. Em, bueno, yo quería comenzar esta presentación leyéndoles esta línea cortita que es el testimonio de una niña de 11 años, de un reportaje que todavía no sale, pero pronto va a salir. Y es algo que ella nos decía, Sailenis, de 11 años, que habita el barrio 50 Casas, que ha sido un barrio que históricamente ha sufrido de inundaciones. Y que ahora justamente le está pasando bastante mal por las inundaciones y el derrame de crudo, nos decía, yo sigo creyendo en que algún día mis amigos y yo podremos volver al río. Mucho, por ejemplo, se ha dicho en este contexto de que los niños no van a poder volver al río por el derrame. Ya no estaban yendo justamente por los temas de violencia y también por las inundaciones y la precarización de la vida. Entonces, lo que decía Sailenis es que en algún momento espera volver al río, en que algún día la gente no se irá más de mi barrio porque hay desplazamiento forzado en esas comunidades y en que algún día ya no habrán tantas matanzas. Esa respuesta fue la que nos dio cuando le preguntamos cuáles eran sus sueños. Bueno, creo que no es un secreto en este contexto que tristemente el homicidio es la primera causa de muerte en las adolescencias ecuatorianas. Hasta el momento, y digo hasta el momento porque estamos marzo, hay al menos 100 niños y niñas y adolescentes asesinados. El corte de 61 niños es entre enero y febrero, pero justo hace unos minutos por fin me estaban dando los datos para poder redondear esto y estamos hablando de al menos 103 niños, niñas y adolescentes asesinados en este contexto. Y aunque claro, cuando hablamos de homicidios estamos hablando de una de las máximas expresiones de violencia, sí que hemos detectado otras que sobre todo se han potenciado en este contexto, en esta crisis de seguridad que es la peor que estamos enfrentando en toda la historia del país y por eso nos ha parecido muy importante hablar de esto. Yo no sé qué tanto ustedes han escuchado de este término del incilio, que es irse sin partir, quedarse sin estar. Durante estos últimos días, el Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos de Guayaquil justamente hizo una rueda de prensa contando que al menos el 60% de la población de Sociovivienda 2, que es una población mayoritariamente afroecuatoriana en Guayaquil, que es un espejo de un fracaso de un plan habitacional del gobierno del expresidente Correa. En ese momento, digamos, se desplazó a muchas personas en ese contexto y no hubo una planificación urbana. Y en este contexto, con el paso de gobiernos, de los últimos gobiernos que hemos tenido, que no han hecho sino, digamos, aplicar una política de seguridad netamente securitista y no integral, ha sido esta seguidilla, digamos, de negligencias y de mucha complicidad del Estado que ha hecho de Sociovivienda un espacio en el que las masacres se han convertido en algo casi que rutinario. Y eso es muy impactante, muy duro, pero así ha sido. Y eso ha causado que después de la masacre del 6 de marzo, el 60% de las personas que estaban en ese barrio tuvieron que abandonar justamente las casas en las que habían vivido durante al menos 15 años. Es uno de los casos emblemáticos en este contexto, pero esto no solo está ocurriendo en Guayaquil. Durante estos últimos meses que hemos trabajado mucho en Esmeraldas, nos hemos dado cuenta de que el incilio, como el estado de encierro emocional que se suma al contexto de desplazamientos forzados internos e incluso al exilio, está muy presente en las comunidades, porque frente a una falta de política de seguridad efectiva, a falta de políticas sociales, a la falta de acceso a lo más básico como es la educación, la salud, el alcantarillado, estos problemas que han sido muy sistemáticos en la provincia de Esmeraldas,
ahora han sido muy profundizados por el contexto de la violencia, es decir, son barrios en los que el control no está dado por el Estado, sino por acuerdos y pacificaciones muy volátiles, marcadas justamente por las bandas criminales, quienes están en la primera línea de combate de las organizaciones criminales, que ahora incluso tienen otra categorización al haber sido categorizadas como terroristas a partir del conflicto armado interno. Quienes están en esa primera línea, justamente adolescentes que están siendo continuamente reclutados. Sabemos además que los procesos de reclutamiento en Ecuador no han sido aislados, sobre todo en la zona de la frontera norte, en zonas como Esmeraldas, Sucumbíos, y que ahora hay un proceso de reclutamiento mucho más sofisticado. Frente a eso y frente a la falta de un sistema de protección adecuados, porque estamos hablando de un sistema en el que, por ejemplo, el Ministerio de Inclusión Económica y Social no actúa como debería, o no hay un sistema de protección adecuado para niños, niñas y adolescentes en contextos de vulnerabilidad. Una de las cosas que hemos detectado es que las familias, para evitar que sus hijos sean reclutados o sean asesinados, han optado por el encierro. Y no estamos hablando solamente de un encierro que se convierte en un encierro físico, sino en un encierro mucho más emocional. Y cuando buscábamos justamente en cómo definir al incilio, en cómo introducir este nuevo fenómeno en el contexto ecuatoriano, nos encontramos justamente en cómo se categorizó em, cuando se construyó la Comisión de la Verdad en el conflicto armado de Colombia. Entonces, es muy importante hablar de esto que no se está nombrando, porque no solo estamos hablando de quién se queda en las comunidades, porque ya es un problema muy fuerte quienes se desplazan, están perdiendo su hogar, están perdiendo su participación dentro de la comunidad, pero para quienes se quedan, incluso el contexto de sobrevivencia se vuelve mucho más complejo, porque como sacamos en esta cita, hay un desgarro de quien se va, pero también de quien se queda. La vida en familia, los procesos sociales y las militancias políticas, es decir, los procesos de vida en comunidad, quedan truncados por la guerra y el exilio. Esa experiencia de los afectados por la ausencia de otros ha sido nombrada como incilio. Esto es algo que estamos viendo muchísimo en Esmeraldas y tristemente está ocurriendo sin que existan procesos de apoyo psicológico. Entonces, esto es muy grave porque, por supuesto, que hay un aislamiento que deviene no solo en el progreso, digamos, regular que deberían tener los niños, niñas y adolescentes, sino que también representa la instauración de zonas de silencio, no solo para los niños, niñas y adolescentes, sino también para las lideresas comunitarias que sostienen la vida dentro de estos barrios y también incluso para comunidades de pescadores, para la comunidad en general. Y también para el periodismo. Es muy difícil hacer periodismo en estas zonas porque ya está instaurado un silenciamiento. Y creo que en quienes menos se ha pensado en este contexto es cuáles son los efectos emocionales y cuáles son los tipos de encierro y los diferentes tipos de encierro que se tienen cuando hay una evolución de la violencia. Y aquí tenemos algunos testimonios de adolescentes y niños que hemos justamente recabado en Esmeraldas, que dimensionan esto que está ocurriendo. Este es el testimonio de un adolescente de 15 años que nos contaba, estábamos comiendo cuando sentimos el primer disparo. Yo me quedé sin saber qué hacer, mi tío me hizo acostar en el suelo y ahí esperamos que pase la balacera. Mi tío subió al segundo piso para mirar porque obviamente no íbamos a esperar a que ellos cometan una desgracia para poder actuar. Yo sentí que era mi último día de vida. Cuando yo le preguntaba a esta adolescente qué es lo que hacía rutinariamente, ella me contaba que usualmente se quedaba en la parte superior de su casa. La casa donde ella vive es de 2 pisos y está cercada para que de tal manera que las balas no entren fácilmente porque saben que son una familia que puede ser víctima de varios atentados. Ya una vez les incendiaron la casa, ya una vez también les dispararon la casa. Entonces, cuando yo le preguntaba por qué ella se quedaba en el piso superior, me decía que estando en su cuarto, mucho más alejada, como muy cerquita de la pared, era mucho más difícil que le llegue una bala porque se interponía el baño. Entonces, no debería ser cuando pensamos cuáles han sido nuestras infancias, por más duras que hayan sido, son infancias que están creciendo en este contexto.
en el que la rutina se convierte en donde te puedes posicionar mejor para que no te llegue una bala en el momento en el que va a sufrir tu familia un atentado. Entonces, son adolescentes como ella, de 15 años, que no sale de su casa, que no tiene un interés por socializar con sus otros vecinos, que están justamente en la misma situación, en contraste a cómo era la vida años antes. Si bien no hablamos de una isla de paz, que yo creo que no, que nunca ha sido así el Ecuador, los niveles de violencia eran diferentes. En estas comunidades había delincuencia común, pero no había estas fronteras invisibles, ¿no? En las que también los niños y las niñas y los adolescentes saben que no pueden pasar una calle o un puente porque pueden ser asesinados por bandas rivales. Entonces, cuando hablamos de una intervención integral, estamos justamente hablando de esta ausencia, ¿no? Por eso cuando escuchamos como periodistas el discurso oficial o de diversas instituciones de intervenciones en estos espacios, pues hemos comprobado en el territorio que esto no es así, que son comunidades muy abandonadas, ¿no? Y esto también es el testimonio de otra niña, como yo les decía cuando a veces les preguntamos que cómo era su vida antes, cuáles eran sus sueños, a veces las respuestas son súper anecdóticas, ¿no? De yo a veces quisiera, lo que más extraño es poder ir al río a bañarme, era bonito porque pasábamos con toda la familia y mis vecinos todo el sábado ahí metidos. Y ahorita no se puede, no me dejan y yo tampoco quiero, me siento triste. Entonces, claro, es como la alteración de una dinámica familiar, lo que antes era un momento entre familia, de unión, incluso comunitaria, porque los puentes y los ríos significaban eso en Esmeraldas, ahora ha sido totalmente truncado. Entonces, como yo les leí en la cita de la Comisión de la Verdad, no representa una vulneración a un derecho individual, sino también a un derecho colectivo, a la participación e incluso a la militancia, porque cuando nosotros estamos en estos territorios, también comprobamos que quienes sostienen la vida no son las autoridades, quienes sostienen la vida en más del 95% son mujeres lideresas que incluso tienen que mediar con las propias bandas criminales para evitar asesinatos. O sea, ese es el contexto del Ecuador que no queremos ver en muchas ocasiones. Y como yo les decía, el incilio si bien ha sido menos nombrado, también pensamos que el desplazamiento forzado interno no entra en las agendas del discurso oficial y esto realmente es muy grave. Como yo les explicaba cuando recién comenzaba la presentación, ya es noticia nacional lo que ha ocurrido en Sociovivienda 2, pero esto no está ocurriendo solamente en Sociovivienda 2, sino que hemos detectado que también está ocurriendo en Esmeralda, sobre todo a partir del 2022-2023, cuando hubo un clímax de violencia, ¿no? Por ejemplo, en la ciudad de Esmeraldas, en contraste con otras provincias, la violencia estalla post-pandemia y a partir del 2021 es que ha habido una progresiva incremento, pero muy desbordado, ¿no? De la violencia que ha causado que muchos barrios sean deshabitados. Y tristemente no existe un censo al ser estas zonas muy complejas, muy calientes, ¿no? Usualmente no están ingresando, por eso no sabemos cómo hicieron el censo, por ejemplo, si para ese momento las zonas estaban muy sitiadas. En esta zona en la que entramos hay un acuerdo entre bandas criminales, por eso es que acompañadas por nuestras compañeras colaboradoras de la Pastoral Social Caritas en Esmeraldas, es que pudimos acceder a estos barrios y ahí pudimos constatar también que hay viviendas abandonadas. Y solo en cuestión de ayudas, es decir, esto como un subregistro, hemos detectado que al menos hay 250 casos de desplazamiento forzado en la ciudad de Esmeraldas. Solo estamos hablando además de la ciudad. Y cuando estábamos revisando las cifras, pudimos detectar que del total de esos 250 casos, el 60% corresponde a mujeres y el 25% son niños, niñas y adolescentes. ¿Quiénes son las personas que se están desplazando en este contexto? Son personas que están siendo amenazadas por extorsiones, pero dentro también de estos casos están niños, están adolescentes que han sido parte de las bandas criminales y que han sido, por suerte, asistidas para poder salir de esos territorios y poder intentar recomenzar su vida en otro espacio. Si eso ocurrió o no, no sabemos, porque la falta de
asumir esto como un problema nacional ha causado que todo esto caiga justamente en los hombros de la sociedad civil, que tiene que de alguna manera ver cómo puede asistir a estas personas, acompañarlas durante ese proceso de salida de sus comunidades. Pero, como les decía, esto tiene otro efecto que es justamente el incilio. Em, y cuando hablamos también de qué es lo que está pasando en este conflicto armado interno, creo que al ver también a los chicos que estamos viendo acá, estamos viendo a Josué, Ismael, Steven y Nemías de Arboleda, que son los 4 niños de las Malvinas desaparecidos forzosamente en diciembre del 2024. Y aunque ellos también han sido el rostro de los abusos estatales en este contexto, no son el único caso, son el rostro de los varios casos que hay. Y creo que es muy importante hablar de esto, porque cuando hablamos de las juventudes también, en este contexto de conflicto hay que hablar también del perfilamiento racial, de cuáles son los criterios para que niños como Ismael, Josué, Steven y Nemías hayan sido detenidos y posteriormente desaparecidos. Y lo que hemos detectado es justamente que hay un ensañamiento súper focalizado para las comunidades racializadas que están todavía en los márgenes, ¿no? Y que en ese contexto hay un patrón muy marcado de criminalización de la pobreza, de violencia, de encierro y del aislamiento. Recordemos además que los niños vivían en las Malvinas, que es un sector del sur de Guayaquil, que es bastante complejo, donde hay dinámicas de violencia muy marcadas y donde también está existiendo desplazamiento forzoso progresivo, pero también es una comunidad, es un barrio donde la gran mayoría de la población es afroecuatoriana, ¿no? Yo creo que eso es muy importante decirlo. Y cuando hablamos de los 4 niños de Guayaquil, a mí me parecía muy importante también contarles de esto. Estaba revisando algunas cifras para esta presentación y actualmente hay 27 desapariciones forzadas denunciadas por el CDH Guayaquil. Y cuando comenzamos a ver cuáles son las edades de estas personas, también detectamos que el 34% de estas desapariciones en Ecuador, desde que comenzó el conflicto armado interno, corresponde justamente a niños y adolescentes y en dónde se están focalizando estos abusos. Y estoy hablando solamente de desapariciones, porque hay muchas más denuncias de extralimitaciones en la ejecución de un acto de servicio, de presuntas ejecuciones extrajudiciales, entre otros tipos de abusos. Y cuando vemos dónde están justamente en provincias como Los Ríos, que actualmente es una de las provincias con mayores índices de violencia del país, está Guayas y también está Esmeraldas. Y pensamos también que no es una coincidencia que estos niveles de violencia y de vulneraciones de los derechos humanos en contexto de infancias y adolescencias se den en estos espacios, porque justamente son no solo principales corredores de tráfico de droga, de otros ilícitos como la minería ilegal, del extractivismo, pero también son territorios donde hay procesos comunitarios, digamos, de intento de proteger a estas infancias, pero es muy difícil con los procesos de reclutamiento, de asesinatos y de abandono que existen en estos contextos. Entonces, al menos cuando se habla de esto, yo sí quisiera nombrar que me parece que hay una presencia estatal en cómo se fortalecen a las estructuras delictivas, en cómo se fortalecen a las policías que participan en procesos de reclutamiento de niños, niñas y niñas, pero hay una ausencia total en el rol del Estado que debe proveer los servicios más básicos, ¿no? Y que debe garantizar los derechos más básicos, entre ellos, por supuesto, la vida. Em, y aquí también, pues, quería ponerles algunos de los rostros de los adolescentes que están desaparecidos actualmente, todos ellos desaparecidos en contextos de detenciones militares. Entonces hemos detectado, como les decía, estos patrones en las desapariciones forzadas, ¿no? Como detenciones arbitrarias, una culpabilización a las víctimas, es decir, aquí no estamos hablando de si es que se cometió o no un delito, sino de cuáles son los protocolos que se están aplicando, porque usualmente, incluso sin proceso judicial, sin tener una orden de captura, sin tener un proceso de investigación, estas personas han sido detenidas casi que aleatoriamente.
Luego, sus familias no saben dónde están y hay una culpabilización y una sugerencia de que estos adolescentes pertenecerían a una organización criminal sin pruebas, ¿no? Y en medio de una polarización constante en la que tristemente gran parte de la sociedad ecuatoriana legitima este tipo de abusos en nombre de la seguridad, hay un contexto de impunidad que va creciendo cada vez más y eso ha obligado a que muchas de estas familias se animen a denunciar. Hace algunos días, justamente las familias de estos tres chicos, Justin Álvarez, Carlos Pisco y Kleiner Pisco, que de hecho son hermanos, estuvieron en Babahoyo e hicieron una caravana de 3 paradas para exigir que se reconozca lo que está ocurriendo a nivel nacional. Tristemente, como les decía, sí vemos una suerte de impavidez dentro de la sociedad ecuatoriana en un contexto de violencia, ¿no? Que no ha sido nombrado. En el debate ustedes seguramente no escucharon nada en torno a cuestionar medianamente qué está pasando con los procesos de la fuerza pública y militar en este contexto, ¿no? Pero frente a estos casos, como uno que investigamos Hetzael y yo, de Dave Robin Lobo Roca, este caso para nosotras es muy especial y muy doloroso también de contar. Dave fue desaparecido en agosto del 2024. En un primer momento, los militares dicen que no sabían nada, que ningún militar había participado en la detención. Días después, durante la reportería, dimos con un informe militar que confirmaba justamente esta detención, ¿no? Lo que puso mucho en aprietos, digamos, al mando militar para ver qué es lo que está pasando. Pero más allá del hecho de violencia, y frente a esto, nosotras también queremos nombrar en presente a Dave Robin Loor, porque no sabemos dónde está, no sabemos si es que está vivo o muerto. Su familia, por supuesto, espera encontrarlo vivo. Pero en este camino, en este contexto de violencia, también hemos pensado que es vital y es muy importante no solo contar el hecho de la violencia, ni todo esto que les he contado, sino hacer un ejercicio que nos parece muy importante, que es justamente el ejercicio de la memoria, ¿no? Contar quiénes son estos jóvenes, contar y mostrarle a la gente que estas personas que están en un flyer de búsqueda de la Policía Nacional, el Ministerio del Interior, son personas que forman parte de un círculo familiar como Dave, Robin Loor, que ahí está en la fotografía de su graduación en el 2022, que es un chico que trabajaba con su padrastro en turnos desde 7 de la mañana a 6 de la tarde, que tenía un trabajo fijo, que era el mimado de 3 hermanas, a quien su abuela, su madre, su padre están buscando desesperadamente, no frente a un silencio gubernamental, pero también frente a un silencio social. Y este impacto de la violencia ha sido justamente eso. Él fue desaparecido en Ventanas, que está justamente aledaño al Cantón Pueblo Viejo, uno de los más violentos del país. Entonces, nombro esto porque, como les decía, antes no estamos hablando de una coincidencia. Esto tiene una razón justamente. ¿Cuáles son las políticas de seguridad que se están aplicando en estas provincias? Casi que ineficaces, ¿no? El bloque de seguridad se instauró en esta zona, sin embargo, los resultados han sido una dinamización de la violencia y sobre todo el replique de casos como el de Dave. Hasta este momento no se sabe en dónde está. Sin embargo, la memoria y quién es Dave ha motivado también a que incluso artistas lleguen a Quito a pintar su rostro para que todos recordemos que hay personas que han volcado su vida a la búsqueda y eso les va a hablar un poco más Hetzael y como les decía, también un ejercicio de memoria. Em, Carlos Javier Vega, que es el chico que estamos viendo en este momento, fue un chico que fue asesinado el 2 de febrero del 2024. De hecho, él es la primera víctima de los abusos militares desde que comenzó el conflicto armado interno. Entonces, ¿qué es lo que pasa con Carlos Javier? Si ustedes lo ven, Carlos Javier ni siquiera cumple, digamos, con el estándar de perfilamiento racial. De hecho, él habitaba las Malvinas, era vecino de los 4 niños de las Malvinas. Él fue asesinado en un contexto de un operativo militar en el barrio Cuba de Guayaquil. Y cuando a él lo asesinan, su primo sobrevivió. Las Fuerzas Armadas lanzan este comunicado en el que decían que habían neutralizado a 2 terroristas. Investigué este caso durante varios meses con una reconstrucción forense para entender las heridas,
porque claro, lo que dijeron las Fuerzas Armadas en ese contexto es que había ocurrido una persecución y que por eso habían disparado, porque este chico que no tenía antecedentes penales, que iba a la iglesia, que tenía más de 3 trabajos, representaba una amenaza mortal. Y bueno, al final nos dimos cuenta con toda la investigación que la versión oficial pues estaba plagada de mentiras, porque él y su primo fueron disparados de frente. Su primo sobrevivió y gracias a su testimonio en gran parte pudimos reconstruir cómo fue ese día y sobre todo que pudimos publicar algo que para la familia significaba un acto de justicia. Más allá de la cárcel, la familia no solicitaba eso. La familia de Carlos Javier no solicita una condena en la cárcel para los marinos que asesinaron a su hijo. Lo que ellos están pidiendo, lo que ellos están exigiendo es que el Estado ecuatoriano y las Fuerzas Armadas admitan que Carlos Javier Vega, que quería ser marino, como herencia de su abuelo materno, fue asesinado por marinos y que ese asesinato no debió ocurrir, porque ni él ni su primo representaban una amenaza mortal para los marinos que decidieron asesinarlos y sobre todo que institucionalmente decidieron regar a nivel nacional que eran terroristas. Entonces, lo que yo quería decirles con esto es que es un contexto bien complejo. Yo les he nombrado aquí esto que es muy triste, la segunda parte no es tan triste, pero me parece importante que nombremos esto que está ocurriendo. En este contexto de conflicto armado hay niños, adolescentes y jóvenes que están siendo asesinados no solo por las organizaciones delictivas, están siendo asesinados en los parques y son mal llamados daños colaterales. Creo que sí deberíamos reflexionar en cómo construimos el lenguaje, porque cómo puede ser un daño colateral el hecho de que una niña de 2 años sea asesinada en su propia casa. ¿Cuáles son los derechos que se están vulnerando en ese contexto? Por eso desde el periodismo cuestionamos ese tipo de términos que además están asociados a conflictos bélicos, ¿no? A estrategias militares. Em, y creo que eso es muy importante, ¿no? ¿Quiénes están poniendo sus vidas? ¿Quiénes están poniendo el cuerpo? Y justamente han sido estas personas, estos rostros que ustedes están viendo y que justamente por eso es muy importante recordar lo que nos decía Sailenis, en que pese a todo este contexto tan complejo, hay mentes como la de una niña de 11 años de Esmeraldas que piensa que en algún momento va a poder volver al río, ¿no? A compartir con su familia, a compartir con sus amigos, a compartir con sus vecinos y que eso nos abre una posibilidad también para poder conversar de la reconciliación social y de cómo la memoria se convierte también en un acto de justicia, no solo para recordar, sino para que no se vuelva a repetir y para que Sailenis en algún momento crezca en una comunidad libre de violencia. Eso de mi lado, y luego me parece que ya sigue la Hetza con la segunda parte de esta presentación. Eso de mi lado. Muchas gracias, Carol. ¿Dónde tenemos a Hetzael? Hola, ahí estoy. Bueno, muy buenas noches con todos y todas. Sí, bueno, es triste tener que contar, tener que hablar de los niños en episodios, de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes, en episodios de violencia, que están envueltos en situaciones de donde sus familias no saben de su rastro, donde sus familias los pierden eh, donde son arrebatados de sus hogares. Pero creemos que nosotros, desde nuestro lugar de enunciación como periodistas, no estamos únicamente destinadas a contar la muerte y es muy triste porque si bien es cierto, es algo que está sucediendo actualmente en el país, es algo que ocupa las primeras planas de los pocos diarios que quedan ocupa los registros y de los medios digitales y de todos los espacios donde nos informamos todos los días a diario sabemos de nuevas desapariciones y de nuevas pérdidas, creemos que no es todo lo que hay que contar del país. Si bien es cierto, cuando nos acercamos a lugares como Esmeraldas, a zonas súper complicadas de Esmeraldas, a lugares súper complicados de Guayas, de los ríos,
hemos visto también que hay personas que siguen haciendo cosas a diario porque siguen teniendo una esperanza de otro tipo de vida, siguen teniendo una esperanza de poder hacer otras cosas, poder seguir viviendo un día más, aún con el riesgo latente de todo lo que sucede a su alrededor. Es en este sentido que quería empezar contándoles que en esta segunda parte de este diálogo queríamos hablarles de la memoria como cimiento, no como ancla, sino como algo que nos permita contar lo que está sucediendo. ¿Y por qué decimos que queremos contar la memoria? Porque si bien es cierto, hemos revisado lo que ha pasado en Colombia con el conflicto armado, en Chile, en Argentina con las dictaduras, como digamos, como estas realidades más recientes, en Perú también con un conflicto armado, sabemos que no necesitamos que pasen 10, 20, 30 o 40 años para contar lo que está sucediendo. Necesitamos recordarle a la gente qué es lo que está sucediendo todo el tiempo, pero con una mirada también de esperanza, como una mirada que nos permita ver que si bien es cierto, como decía Carl, en las zonas más conflictivas son principalmente las mujeres las que actúan y las que cuidan la vida de ellas y de quienes los rodean, también son los niños y los jóvenes los que hacen cosas y los que sueñan con un futuro distinto. Y en este sentido me permito tener una mirada un poquito más amplia porque hemos querido, entendiendo nuestro lugar de enunciación, que esto pueda ser algo que nos permita mirar lo que están haciendo los vecinos, pero también qué podemos hacer nosotros con lo que tenemos ahora, sin esperar que pase el tiempo. Y en ese sentido creemos que es importante aprender, nombrar y reconocer. Aprender porque esto es lo que nos permite entender qué sucedió, cuáles son las causas de lo que está sucediendo, quiénes están actuando sobre lo que está sucediendo. Em, para esto usamos para ilustrar la imagen de estudiantes de la FUBA que en días pasados realizaron un plantón hacia la plaza, digamos, el Palacio Rosado en Buenos Aires, Argentina, precisamente intentando que la gente recuerde los 49 años del golpe militar en Argentina y recuerde que fueron 30.000 las víctimas de este golpe militar, en el cual en los cuales hubo desapariciones forzadas y situaciones que nos recuerdan muchísimo lo que está sucediendo acá. Si bien como no hemos tenido una dictadura como tal, como las que han tenido en el caso de Chile o las que ha tenido el caso de Argentina, sí hemos tenido situaciones que datan de años atrás, situaciones y hechos violentos que han venido incrementando con el paso del tiempo. Y eso es lo que tenemos que recordar, que si bien es cierto, como decía Carol, no hemos sido una isla de paz, que esta mentira que nos vendieron de que éramos una isla de paz, pero sí somos un espacio en el cual merecemos salir a las calles, merecemos tener espacios dignos de trabajo, que los niños necesitan y requieren poder ocupar los ríos, encontrarse con sus amigos, ocupar las plazas, ocupar los parques sin sentir culpa de ser violentados. Que los padres sepan que pueden enviar a sus hijos al parque sin sentir culpa de que pueda pasar algo, sin sentir el miedo de que pueda suceder algo. Y creemos que es importante nombrar, porque nombrar quiénes son los que perdimos, quiénes son los que nos faltan, quiénes son los que queremos bien y con vida junto a nosotros en nuestros hogares, nos permite negarnos al silencio, porque negarnos al silencio permite perpetuar y permite que estas irregularidades y estas ilegalidades se perpetúen a lo largo del tiempo. Y es justamente lo que queremos, pensamos que desde nuestro rol como periodistas es importante contar, ¿no? Reconocer a las víctimas, reconocer a los sobrevivientes, cambiar las narrativas, alejarnos de esta narrativa securitista también y empezar a contar la vida de otras maneras. Por eso, en este sentido, creemos que también es importante reconocer y visibilizar, perdón, los procesos colectivos e individuales. Ver las luchas que tienen los jóvenes y entender también algo que les quería comentar más acá, más adelante, que profundizar más adelante, es contar también y aprender a entender cuáles son las formas de narrativa que tienen los jóvenes, que nos permita a nosotros también alejarnos del estigma, ¿no? Alejarnos del estigma de las plataformas que usan, los lugares en los que se enuncian, las formas con las que se enuncian, salir de este estigma hacia los jóvenes que
pasa también por procesos de racialización, de identidad, de pertenencia. Y crear espacios seguros en los cuales, si en esta parte, las reflexiones que hemos hecho y que nos hemos dado cuenta también a través de nuestro trabajo en territorio, es que si bien es cierto, nuestra presencia, ya sea como periodistas, ya sea como expertos en cualquier ámbito o área, es de acompañamiento, no, digamos, abandonar esta mirada paternalista, pero acompañar los procesos que tienen los jóvenes. Porque los jóvenes tienen un montón de cosas que contar, están intentando contar cosas, sin embargo, se ven restringidos, por supuesto, por estas lógicas de aislamiento, de desplazamiento, de exilio, de incilio, como lo contaba Carol, que hemos también identificado en distintas zonas del país. En este sentido, creemos que es importante también entender que los jóvenes tienen sus formas de expresión. En la imagen que pueden ver en pantalla está es una captura del un grupo de jóvenes que tienen un podcast. Ellos son apoyados por la CDH de Guayaquil y por la CEPAM de Guayaquil. Estos chicos llevaban hace más de un año un podcast que tuvo que suspenderse por temas logísticos, pero han seguido trabajando desde los territorios. Han seguido trabajando capacitando a otros jóvenes, explicando a otros jóvenes los procesos que llevan, porque las violencias que viven los jóvenes no son solo de los grupos armados, no vienen solo de parte de los grupos del gobierno. Las violencias y del Estado, las violencias que sufren los jóvenes también son parte de lo que viven en los hogares. También viven en los colegios, en las instituciones donde se forman, en las calles, y ellos necesitan conocer de viva voz de otros jóvenes cosas que viven, cosas que puedan ayudarles a mirar otras realidades, a entender otras realidades. Es en este sentido que entendemos que es necesario acompañar los espacios de creación con sus propias formas de expresión, y esto significa una responsabilidad compartida, es decir, asumir como sociedad civil la reconstrucción del tejido social, los diálogos intergeneracionales, entender cómo se expresan, alejarnos de los estigmas, de las plataformas en las que se expresan, eh, y entender que como sociedad civil, como familia, como instituciones donde se forman los jóvenes, no estamos exentos de trabajar y de entender cómo ellos están viviendo las violencias, cómo ellos están sintiendo las violencias. Porque parte de las huellas que hemos encontrado, que hemos identificado de los jóvenes que se encuentran, por ejemplo, en situación de incilio, en situación de aislamiento, en Esmeraldas, es que ellos dejan de compartir con otros jóvenes, dejan de convivir con otros jóvenes, dejan de vivir dejan de tener este relacionamiento hasta cierto punto normal, digamos, que podemos haber vivido nosotros o que pudieron haber vivido nuestros padres en sus infancias, en su juventud, porque no tienen espacios seguros para compartir. Ni las calles, ni las redes sociales son espacios seguros para compartir. Pero sí podemos acompañar y convertir estos en espacios seguros para que los jóvenes se informen, aprendan y que también expresen lo que está sucediendo. Lugares de expresión. Acá les traigo también la imagen de uno de nuestros amigos. Él se llama Axel Rogel, Apsel, lo conocen como Apsel. Es un muralista que se ha dedicado por varios años ya a retratar lo que vive el país a través de las víctimas sobrevivientes, pero también a través de la cultura del país, porque entendemos que la memoria es contar lo que fue, lo que es para su familia, aquellos que perdieron la vida en situaciones de violencia, pero también Axel, de forma muy linda, entendió también que es contar lo que es el Ecuador a través de la memoria cultural, de los bailes, de las tradiciones y de todo lo que de esta iconografía que tiene el país. Entonces, creemos que es importante entender que si bien hay muchas formas de expresión, hay muchas formas de creación, hay que conectar estas historias
convertir esto no solo en procesos aislados, familiares, comunitarios de nicho, sino que esto se interpole a otros espacios. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, cuando familias en este proceso de violencia que vive el país, familias pierden a un hijo, a un primo, a un hermano? Lo que buscan es difusión, que su caso se sepa, que su caso se conozca, que no sea una cifra, porque no son 800, 1000, 2000, 3000 muertos. Tiene un nombre y apellido. Desapareció Dave Robin Lord Roca, desapareció Juan Daniel Santillán. Son de personas que tienen una vida, son personas que merecen ser nombradas en presente, porque son personas que han dejado un vacío en sus familias, que las están un espacio que merece ser contado, una historia que merece ser contada. Y si bien es cierto, tal vez los espacios de los diarios, de los medios que aún tenemos, no son suficientes para contar la vida de tantas personas por las cuales estamos llorando, sí creemos que dentro de nuestros espacios y desde nuestros propios lugares de enunciación, ya sea la academia, ya sea el periodismo, y desde nuestros lugares, es importante recordar esto todo el tiempo. No son las personas que hemos perdido cifras, son personas, son nombres, son sueños, son ideales, son familias, son madres que tienen los brazos vacíos por las pérdidas de los que ya no están, de los que a veces ni siquiera sabemos si viven, si mueren, eh, sino que simplemente nos fueron arrebatados. Entonces, en este sentido, hemos marcado unos cuantos desafíos. Em, Hay un asunto que es que cuando nos acercamos al territorio a escuchar estas historias desde diferentes lugares, tendemos a encontrar la solución precisamente desde la lejanía y desde la comunidad, por ejemplo, desde nuestra comodidad de vivir en una ciudad, en una área urbana con muchísimos privilegios, y tendemos a imponer estas agendas. Entonces, sobre todo cuando estamos hablando de jóvenes que cuentan, de jóvenes que están silenciados y que se ven aislados precisamente por los procesos de violencia, creemos que es importante no imponer agendas, sino más bien fortalecer las iniciativas locales existentes. Es decir, yo no tengo la salvación ni la solución para lo que sucede en Sociovivienda, lo que sucede en la isla, en Esmeraldas, pero sí puedo aportar con aquello que es de mi experticia y lo que puedo acompañar, digamos, en este proceso, sumar a estos procesos. Pero sí lo que sí podemos es hacer que nuestros espacios estén abiertos y tengan las puertas abiertas para que sean estos espacios seguros, que fomenten entornos seguros para el diálogo entre generaciones, porque si seguimos manteniéndonos las luchas, antiguas luchas, las que podemos tener en nuestras generaciones, que ya estamos ya no tan jóvenes, y teniéndole miedo a esa conexión con las generaciones, nuevas generaciones, estamos generando un mayor cisma entre ellos que están aislados con sus celulares, navegando en redes sociales, en el mejor de los casos, y nosotros de acá en este espacio academicista, lejano, lejano del entendimiento también de estas otras cabecitas. Y en este sentido también creemos que es importante desafiar los estigmas, contribuir a cambiar las narrativas negativas y abogar por políticas públicas. Eso sí podemos hacer desde nuestros espacios, en cada uno de nuestro espacio en la sociedad. Creo que también estamos en un espacio en el cual tenemos diferentes personalidades cercanas a espacios de gobierno o academia y sí podemos hacer eso. Sí podemos colaborar e incidir y abogar para que haya políticas públicas que garanticen derechos. Sí podemos abogar porque las organizaciones de la sociedad civil se vinculen con la comunidad a gran escala, que tengamos trabajos sostenidos con los niños y los jóvenes. En este sentido, queremos que trabajar en procesos de memoria ya, sin esperar que pase el tiempo, que pasen 5, 10 o 20 años a que recordemos y hagamos grandes ceremonias de memoria. Creemos que es importante recordar ya. Les traigo el caso de Breiner David Cucuñame. Él es un era un joven ambientalista colombiano que falleció hace 3 años
producto del conflicto armado en Colombia que no se ha terminado, que sigue ahí, que sigue a fuego bajo, cocinándose en este país vecino, donde tiene una realidad que está permeada por la realidad del Ecuador. Entonces, aparentemente es una realidad que divide una frontera, pero esta frontera está totalmente permeada a lo que es nuestra realidad. Y esta memoria, creemos que sí, la memoria informa la esperanza, la memoria nutre la esperanza, porque la memoria nos permite además no solo lamentarnos la muerte, no solo lamentarnos por la ausencia, sino también nos permite conocer que hay otras formas, nos permite conocer que si bien pasamos tal vez por ignorancia, por situaciones, no podemos volver a repetir. Nos permite interpelarnos, va más allá de tener la memoria de saber a quién elegir cada 4 años como presidente, sino nos permite entender a procesos a corto, mediano y largo plazo para con nuestras comunidades, para con estas realidades más cercanas. Y les traigo les contaba sobre Breiner, porque acá pasa también, acá también tenemos defensores. Acá tenemos el caso, por ejemplo, un caso que es muy conocido, el caso de las 9 niñas amazónicas, que como se habrán dado cuenta, le censuramos el rostro, así como lo hemos censurado con los otros niños que presentamos antes. Pero son 9 niñas amazónicas que han trabajado, han interpuesto una demanda, por supuesto acompañadas por organizaciones de la sociedad civil, pero le han interpuesto una demanda al Estado pidiendo que se apaguen los mecheros. Pero esta no es una realidad solamente que vive la Amazonía ecuatoriana, sino es una realidad que también se vive en Esmeraldas. Frente a uno de los barrios en los cuales estuvimos justamente con algunos de los niños que salen en las fotos del barrio 50 Casas, al frente están los mecheros. No es, digamos, no los separa ni siquiera unos 20 metros, están los mecheros ahí, se ven ahí. De hecho, hay fotos donde están los mecheros detrás, como si fuera parte del paisaje. Y esas son una de las tantas violencias que viven los niños. Los niños no pueden salir a disfrutar tranquilamente o, digamos, disfrutan con la ingenuidad de que están respirando aire contaminado, que es una muerte silenciosa, que no tiene balas, que aparentemente no tiene violencia, pero que mata a los niños, que lastima a sus pieles, que los obliga a vivir en situaciones precarias, porque además viven en una ciudad donde no tienen cobertura de servicios básicos como las tenemos, por supuesto, en otras ciudades del país. Entonces, los jóvenes están haciendo cosas, los niños y los jóvenes del Ecuador están haciendo cosas desde diferentes espacios. Lo importante también queremos es darles cobertura a los jóvenes que están haciendo cosas, es acompañar los procesos de los jóvenes y también, si de alguna forma cabe, entre comillas, guiar los procesos, es también, creo, con la lógica de que no tengan ellos que intentar recoger nuestros pasos, sino que lo que podemos hacer sí es contarles las luchas que se han llevado, llevar procesos de memoria y llevar procesos de acompañamiento que no invadan, porque creemos sí que la esperanza da sentido a la memoria, como un camino de doble vía. Y en este sentido, bueno, un poco también para terminar, reforzar lo que les había dicho al principio, hacer memoria no creemos que no se limita a contar la muerte, como si se tratara de inscribir un nombre en una lápida de un cementerio, se trata sobre todo de contar la vida de quienes ya no están, contar la vida de nuestros hermanos, de nuestros primos, de nuestros vecinos, contar la vida de quienes desaparecieron tristemente a manos del Estado, desaparecieron a manos de grupos de crimen organizado, pero quienes ya no están y de quienes están, de las luchas que se están haciendo, porque los jóvenes siguen haciendo cosas, no han parado de hacer cosas aquí en Ecuador, acá en Colombia, en Argentina y en todo el mundo, y creemos que es importante actuar ya desde un espacio de esperanza, de reconciliación y con otros mensajes. Y ya, gracias. Muchas gracias, Yael. Les vamos a dar un aplauso por su muy, muy valiosa participación y habernos entregado con tanta lucidez sus criterios y experiencia y conocimientos
de este tema tan sensible que vive el país. Eh, Está abierto un espacio para la conversación desde este momento. Entonces, yo pediría que quienes deseen intervenir, sea haciendo alguna pregunta o probablemente un comentario o también contando alguna experiencia, pero no mayor de 1 o 2 minutos para tener la oportunidad de escuchar a más personas. Entonces, está abierto el foro. Yo quisiera, antes de que alguno de ustedes se anime, entonces, decirles a Carol y a Yetzel, eh, si han encontrado algún hilo de relación en la investigación que han realizado con la experiencia mexicana. ¿A qué me refiero particularmente? En estas últimas semanas hemos tenido noticias en México del encuentro de estos campos de exterminio, ¿no? El rancho El Zaguirre, que ha sido conocido casi, casi como una suerte de campo de concentración, y, pero sobre todo también de entrenamiento y de jóvenes que aparecieron como en determinado momento como desaparecidos y hoy con esta experiencia se destapa, yo diría, un nuevo rostro de esta violencia extrema terrorista, ¿no? Terrorista porque genera terror, quiero decir, básicamente. En este caso de parte del crimen organizado y donde toda la sociedad, el Estado mexicano ha jugado, ¿no? Y sigue jugando. Entonces, ¿y por qué la pregunta? Porque ciertamente lo que estamos viviendo en el país, en el sentido de el incremento por múltiples razones del crimen organizado, tiene una relación directa con la metodología y las acciones, en este caso, de grupos específicos de mexicanos particularmente. Entonces, aquí sucedió en las cárceles situaciones atroces, donde jóvenes también fueron masacrados, destrozados, en fin. eh, pero hay un ensañamiento especial, es decir, hay un tema de terror que también está agregando situaciones, es decir, y mucho más complejas, ¿no? Entonces, quisiera saber si algo de esto comienza a aparecer o todavía este tema destapado en México no lo tenemos aquí o en fin, es decir, es una primera pregunta que quisiera que Carol o Yetzael puedan eh, señalar. Luego tenemos, no sé si recogemos una reacción de Atahualpa y de María Esther. Entonces, no sé si Atahualpa, por favor. Sí, muchas gracias. Buenas noches, un abrazo para todos. Decirles que primero felicitarles un excelente trabajo y decirles que me han provocado también tristeza, es decir, escucharles cómo cuentan y sentirles también como casi de alguna manera se les ha ido el sentimiento y a mí también me ha provocado y me genera una indignación. Y esto me lleva a pensar de que no sé si los demás les provoca lo mismo y si es que todos escucharan esto, ¿qué sería? Se supone que yo soy una persona informada, preparada, al tanto de todo, de muchas cosas, pero desconocía todo esto. Entonces, ¿qué pasa? Que hay un desconocimiento. Es decir, la mayoría de personas no saben todo esto, es decir, lo ven como casos aislados o por aquí, por allá, pero cuando ellos las han sintetizado, le han resumido, le han enmarcado, entonces ahí uno se da cuenta y reacciona. Y eso sería lo interesante, que la gente reaccione. Entonces yo me he dicho, me estaba diciendo, pero ¿en qué país estoy? Parece que estoy en Colombia, estoy en la Argentina de la época de la dictadura,
digo que parece que no estuviera en el Ecuador, que no es el país que uno cree, sino que es un país que estaba en un franco proceso de descomposición, de violencia, de cantidad de cosas. Y esto me lleva a pensar cuándo me va a tocar a mí, porque eso podría suceder con un amigo o con mis hijos o con otros, porque aparentemente no nos va a topar, porque somos tal vez clase media y eso solo les pasa a los pobres, a los indios, a los negros, y aparentemente no nos va a pasar a nosotros. Pero tendríamos que reflexionar en que estamos avanzando eso, ¿no? En Colombia después ya llegaron a esos sectores, es decir, no fue simplemente los pobres y los negros y los indios, sino que ya fueron otros sectores. En este sentido, habría que esto difundirlo, pues, porque no se conoce. Entonces, ya nos vamos dando cuenta que en apenas un año y medio de gobierno de Noboa, vemos todo esto, qué va a hacer si es que gana en estos 4 años más. Y cuando ahora, por ejemplo, el discurso es contra el correísmo, cuando sí hicieron cantidad de cosas criticables, cuestionables, pero yo me pongo, digo, si hay que comparar, ¿quién ha hecho peor? Porque ahorita hay una campaña contra el correísmo de que mataron a tal, de que este desapareció esto, pero y esto todavía nadie, casi nadie difunde. Y si se compara, ¿quién ha sido peor? Entonces estoy presumiendo que en el gobierno de Noboa la situación ha sido más catastrófica. Es decir, nos acercamos a lo que ha hecho la derecha extrema en Colombia, en Argentina, en Paraguay, en Chile, es decir, donde ya ellos llegan a niveles sorprendentes y a pretexto justamente de combatir el narcotráfico, el crimen, ahí se desborda y son mucho más y todos. Entonces, lo que nos falta es conciencia, nos falta es sensibilidad. Y eso viene del conocimiento, porque si no conocemos, si yo no sabía esto, pues ¿cómo puedo reaccionar? ¿Cómo puedo hacer algo? Entonces, esto tiene que llevarnos y motivarnos a buscar todos los canales y especialmente este video que se ha grabado, pues hay que difundirlo ampliamente. Ese tiene que ser nuestro compromiso para que la gente conozca y reaccione, quizás a tiempo, porque estoy presumiendo que si seguimos con 4 años más de nuevo, la cosa va a ser peor todavía. Entonces, ese sería mi llamado. Muchas gracias y felicitaciones nuevamente. Excelente exposición. Muchas gracias, Ataulfo. María Esther, por favor. Lo Buenas mismo, noches lo, a lo todos y más todas. corto posible, por favor, Sí, para que podamos ya, dar. sí, solamente decirles que, bueno, primero agradecerte por la invitación. Yo soy maestra jubilada, me jubilé hace 5 años y como dijo Milton, yo tuve la oportunidad de trabajar en un sector eh, de pobreza extrema aquí en la ciudad de Quito, que es la cima de la libertad. Entonces, al escucharles a ustedes y felicitarles por esa investigación que hacen en el campo, porque una cosa es enterarse por los medios de comunicación, conocer y mirar esto desde la televisión, desde las noticias, y otra cosa es estar cerca de, o sea, en el sitio donde se vive este tipo de violencia. Yo ya me he jubilado 5 años, más o menos en el 2018, 2019 yo era todavía docente y los últimos 5 años de docente, pues viví ya este tipo de relación con estudiantes de la institución que eran hijos de microtraficantes, que tenían relación con la delincuencia, con la violencia. Entonces, lo que vivimos ahora es realmente una agudización de esa crisis. Es una agudización de esa crisis que lamentablemente sigue hacia adelante. Hoy, en esta época, yo hago trabajo barrial. Yo vivo en Aquito Sur, que es un barrio eh, que es considerado zona roja desde hace muchos años y que también en los barrios nosotros vivimos esa realidad. Yo creo que esta realidad es más lacerante ahorita en Esmeraldas, porque ahorita a Esmeraldas le ha tocado realmente grave con el regadío de lo que se regó el petróleo
y toda la violencia que está ahorita en la costa, pero ahorita se topó un poco el tema de Esmeraldas, ¿no es cierto? Como más profundo. Pero esto ya es un tema a nivel nacional y entonces también lo vivimos acá. Por ejemplo, la Quito Sur es un barrio, ya les digo, de zona roja, pero que estamos cerca a Solanda, donde ya se ha vivido muertes violentas últimamente. Entonces, es vivir con esa tensión y todo lo que ustedes acaban de contar. Yo solo quiero manifestar dos cosas importantes que en el caso de yo como dirigencia barrial, conjuntamente con la Federación de Barrios de Quito, consideramos que es importante. O sea, el camino que nos queda para ir venciendo todo este miedo, todo esto que se ha generado en la sociedad con esta inseguridad, con el crecimiento de las bandas criminales, es organizarnos en los barrios, organizarnos para, como se dijo aquí, si es posible desde nosotros los pobladores exigir y establecer políticas públicas que den oportunidades a todos en cumplimiento de derechos, que eso es parte de la seguridad. Y lo otro también, yo sí, en la investigación que ustedes acaban de contarnos, que felicito y está muy importante, datos que seguramente sí los vemos en la televisión, pero ustedes los tienen ya, datos vividos con la población. Me parece que sí hay que el Ministerio de Educación le queda debiendo a esto. Por ejemplo, no he escuchado yo ahorita, bueno, y yo entiendo que ustedes van a seguir investigando, o sea, ¿qué es lo que sucede con las instituciones educativas en los sectores? Yo antes fui una maestra perteneciente a la UNE y sigo, por lo tanto, en una conexión a través de grupos de WhatsApp con los maestros unionistas y pues es terrible también la situación que se vive en las instituciones educativas. Ustedes deben conocer últimamente qué sucedió con un maestro agredido. Hay maestros vacunados por los estudiantes aquí en el barrio, verán, yo les cuento así rapidito y ruego que me disculpen si me paso el tiempo, pero aquí en mi barrio, por ejemplo, yo la otra vez bajaba hacia la UPC y había un grupo de madres de familia, estudiantes, chicos, ahí en un redondo que las mamás les decían, pero señores policías, ustedes ya le conocen al estudiante, él les quita con cuchillo las colaciones a los chicos ahí en la institución que es aquí cercana a la Quito Sur, que es el Colegio José de la Cuadra. Y en la esquina de mi casa, un grupo de estudiantes una vez le lanzó a un chico en la esquina y el chico a lo que le lanzan, él se golpea la cabeza y se queda inconsciente y los otros le lanzan y se corren. ¿Qué eran? Chicos que entre ellos a la salida ya seguramente ya están en alguna organización, les cogen a los estudiantes y les obligan a tomar, les dopan a los chicos y le vinieron a tirar al chico que ya desde que venía, según una vecina, ya venía como chumado, dopado, le sueltan en el suelo, le golpean la cabeza y él quedó inconsciente. Luego se hizo aquí las gestiones para que venga la policía, venga la Cruz Roja y venga la mamá del joven. Y esas son las historias que vivimos en los barrios. Y esas son las inseguridades que vivimos en los barrios. Por eso yo creo que sí, el Ministerio de Educación le queda debiendo mucho a esto de la seguridad. Se habla de escuelas seguras, se habla de cosas, pero no se ve la seguridad en las instituciones educativas. Desde ese punto de vista, hasta ahí yo llego, yo pienso que agradezco este espacio de poder conversar, que como decía Milton en un principio se ha debilitado y que tenemos que recuperar, pero que tenemos que recuperar en la organización de nosotros, de los de abajo, porque yo pienso que ninguno de los dos gobiernos que han sido nombrados ahora en elecciones y que se nombró aquí de parte del señor que habló anteriormente, ha hecho nada por la seguridad. Más bien, a través de la historia, todos los gobiernos han ido causando más crisis. Y a quien nos toca ahorita recuperar los derechos es a nosotros, al pueblo mayoritario que no se ha beneficiado de nada
de ninguno de los gobernantes que hemos tenido y que por el contrario, cada uno ha ido colaborando para que esto se agudice más. Eso nomás, Milton, muchas gracias y espero que esta no sea la última oportunidad. Muchas gracias, María Esther. Gaby Bernal, por favor. Bueno, yo solo, Sí, lo mismo antes de que intervengas, Gaby, para repetir muy encarecidamente que hagamos intervenciones lo más cortas posibles para incluso poder escuchar en la parte final ya la reacción de nuestras expositoras. sí, Por favor, Gaby. solamente quería agradecerles un montón a Carol y a Hetzael que respondieron a esta invitación, eh, súper amables, súper comprometidas. Y yo solo quiero resaltar para todas las personas que estamos aquí el trabajo que hacen Carol y Hetzael, porque no es fácil entrar a los territorios donde ellas están y hay un costo personal también que ellas lo viven, ¿no? Enfrentarse al dolor, al sufrimiento no es fácil y creo que nuestra obligación es con ellas y con la gente es hacer tejido social y hacer tejido social es escucharnos, ¿no? Les agradezco yo un montón a Carol y a Jezabel por su presentación, por estar aquí con nosotras y yo sí creo que tenemos una deuda ahí de cómo nos pensamos haciendo tejido social. Nada más de eso rapidito para dar paso. Gracias, chicas, les agradezco y estamos con ustedes. Muchas gracias. Luisa, por favor. Gracias, hermano. Bueno, quiero agradecer por poder ser parte de este espacio. Quiero agradecer y realmente expresar mi admiración para Carol y Yesael. O sea, admiro muchísimo lo que ustedes están haciendo. Ser cronistas de algo tan doloroso es admirable por la profesionalización. Son tan profesionales y lo cuentan. Pero a mí lo que más me impacta y lo que más me llega al corazón y por lo que realmente agradezco es porque ponen los nombres y nos cuentan las historias de estos niños y adolescentes y que no son más números y que en este tema de la violencia, ¿no? Y quienes trabajamos con adolescentes y en educación, creo que es importante estar al tanto de lo que está pasando. Me parece interesante lo que proponen sobre el tema de la memoria, pero yo creo que en cuanto a nosotros como educación y desde la política educativa, lo que necesitamos es hablar de los acontecimientos actuales, porque eso es algo que está pasando en este momento y la mirada hacia la memoria como evocar al pasado puede ser importante para ciertos eventos, pero lo que está pasando en este momento es algo que nos convoca a hablar en las escuelas, en las comunidades, en los espacios sociales, en nuestros lugares de encuentro. Eh, También algo de lo que ustedes cuentan de cómo viven este aislamiento los chicos y sus familias. Me recuerda a alguien que yo lo estoy leyendo en este momento sobre la construcción de comunidad, a Peter Block, y él dice sobre la ciudadanía, también habla un montón. Dice que un ciudadano es aquel que produce el futuro. Es alguien que no espera, no ruega y no sueña con el futuro. Y entonces, cuando yo pienso en estos niños y adolescentes, entonces ellos no son ciudadanos, no son sujetos de derechos, son estas personas que no son personas, como Eduardo Bustamante lo dice, estamos hablando de ese zoe o tanatos de la infancia, que son infancias que pueden morir, porque no las vemos como ciudadanos que ejercen su ciudadanía. Y eso también es un llamado para nosotros, como le dicen, quienes estamos más cercanos a las discusiones de la política pública y de los espacios eh, cercanos a la visibilidad de la educación, de lo que pasa con los niños, del respeto de los derechos, poner también esto, que fuera de doctrinas y de teorías y de ideologías, porque acá me parece un punto que tenemos que ir más allá del tema electoral, es que hay niños que no son niños y que tenemos que recuperar esas infancias y nosotros tenemos que luchar porque vuelvan a ser ciudadanos. Así que nuevamente muchas gracias y gracias por el espacio. Muchas gracias. Entonces, vamos a escuchar una reacción de Carol y Isael
Sin antes, quiero dar lectura a un par de mensajes que nos llegó en el chat interno que dice: agradezco mucho este espacio que han generado, tengo 22 años, soy de Manta y realmente la indolencia actual de la sociedad es alarmante. Nos llaman resentidos sociales a quienes nos preocupamos intentando silenciarnos, muchas veces dentro de la propia familia. Hoy quiero agradecer a todos por mantener su fuerza y esperanza dentro de lo que a cada uno le es posible desde sus medios en pos de un futuro mejor. Agradezco mucho este espacio que han generado. Es el mismo, me parece, el mismo mensaje. Gracias, Gema, por tu sentir que nos anima y brinda esperanza a las más adultas. Por favor, entonces les escuchamos. Eh, bueno, sí que comienzo yo, Hetza, y luego puedes continuar. Ya. A ver, he anotado algunas cositas que me parecen importantes. Yo creo que algo, porque además, bueno, primero aclaramos esto, y creo que puedo hablar también por la Hetza, o bueno, la Hetza luego capaz y quiere también decirlo. Más allá del tema electoral, que entiendo que es muy importante, al menos desde nuestro lugar, creemos que el periodismo es contrapoder, es decir, cuestionamos a todo gobierno y al menos en temas de violencia, todos los gobiernos, absolutamente todos, tienen responsabilidad directa en lo que está ocurriendo en este contexto. Entonces, nosotras lo que decimos no es para decirles qué hacer o por quién votar, aunque yo personalmente siempre he cuestionado mucho el sistema electoral per se, pero yo no soy quien para decirles cómo tienen que pensarlo, sino más bien contarles lo que hemos justamente vivido. Y justamente una de esas cosas es entender que Ecuador jamás fue una isla de paz, más bien que el contexto citadino nos ha impedido girar el rostro a cuáles han sido las realidades de esas comunidades, pero que sí ha sido evidente el incremento de la violencia en zonas fronterizas, en fin, en la frontera sur, que ahora allá están como el epicentro de la violencia, y al mismo tiempo pensar en que estas comunidades, si bien tienen estos altos niveles de violencia, no tienen que ser estigmatizadas, o sea, creemos también que hay que, por eso, crear otras narrativas, de contar cuáles son los procesos comunitarios, pero también teniendo en cuenta que la relegitimación de la sociedad civil, que a mí eso me parece que es lo más importante en este contexto, que la sociedad civil sea apoyada. em, También recordar y seguir exigiendo al Estado que debería ser su rol, que no deberían ser las organizaciones de base comunitaria quienes tengan que sacar con los pocos recursos que tienen a las personas que se están desplazando. Yo creo que esa exigencia no debe perderse. Y por otro lado, creemos mucho en colectivizar el dolor, em, en que nosotras como periodistas no creemos en las distancias, sino que también nos permitimos que este dolor nos atraviese, no que es nuestro dolor, nosotros no lo estamos viviendo, pero sí permitirnos tener un canal mucho más cercano con las familias que están exigiendo justicia, y creo que eso debería ser un ejercicio colectivo. Algo que a mí me llamó mucho la atención en el caso de los niños de las Malvinas es que si bien hubo una serie de contradicciones gubernamentales evidentes, mucha legitimación, también hubo un tejido social que se armó para hacer una campaña a todo nivel y decir: estos niños no merecían morir. Y luego te haces la pregunta: ¿cómo el Ecuador está pensando la justicia? ¿Quiénes sí merecen morir entonces? Entonces son muchas las preguntas también que nacen de eso. Y en ese colectivizar el dolor, yo creo y creemos que la memoria es muy importante, no para hablar del pasado, sino como un acto de justicia que se puede activar muchísimo en el presente. Yo les decía, por ejemplo, en el caso de Carlos Javier Vega, la familia no exige condena, hay un proceso penal, hay personas que están procesadas, pero al final de cuentas, el acto de justicia que más le ha servido a la familia para sanar, digamos, colectivamente entre ellos y su comunidad, ha sido que se nombre a su hijo, que se nombre y que se vuelva a seguir nombrando y recordando, más allá del hecho violento. Entonces, lo que queremos es plantear el tema de la memoria como un ejercicio que nos active socialmente también, y por supuesto que esto debe tener una mirada integral, ¿no? Como decía Luisa, como decía María Esther, es decir, aquí no solo se trata de una política de seguridad o una política antidrogas o una política criminal, sino de una política integral que vaya a lo profundo. Por eso nos interesa entender la violencia.
Y por otro lado, también me parecía que Milton nos preguntaba sobre esta suerte de mexicanización. A mí me parece que Ecuador tiene un contexto bastante distinto, incluso de Colombia. Me parece que son contextos bastante distintos pese a la cercanía que tenemos con Colombia, pero creo que cuando la violencia va evolucionando y el negocio, porque las redes de delincuencia organizada son eso, funcionan como negocio, funcionan ahora ya no tanto como jerarquía, sino como espacios de subcontratación y especialización. Por eso ahora no se trata de que están trabajando con el cártel de Sinaloa y le responden a ellos. No funciona así. En realidad, Ecuador, tristemente, por la ubicación estratégica, por cómo está constituido, la permeabilidad que tiene, ha permitido que varias mafias estén asentadas en Ecuador y que todas estas organizaciones no funcionen como jerarquía, sino como especialización en temas de negocio. Entonces, yo me atrevería a decir que incluso temas como y problemáticas y economías ilícitas como la minería ilegal están ya superando el tráfico de drogas. Es decir, yo creo que habría que verlo más integralmente, pero quería decir esto para que se entienda un poco que incluso en esos contextos de negocio, la violencia es una moneda de cambio, la violencia es un método de disciplinamiento y también es tristemente un mensaje de la desrealización de los cuerpos, el intento de la pérdida de dignidad de estos cuerpos. Entonces, yo lo que sí he visto es que tristemente acá en Ecuador se están replicando mucho las fosas comunes, las fosas comunes. Varias de esas fosas comunes han sido descubiertos por familiares y muchos de estos casos no se pueden denunciar porque las familias o temen ser asesinadas por bandas delictivas o ser desaparecidas por la fuerza pública o los militares. Entonces, más allá de, yo con esto no intento satanizar, por ejemplo, a los militares, sino incluso plantear una discusión de qué está pasando con ellos también, con la salud mental. El otro día hablábamos con Hetzael sobre eso, sobre el estado de la salud mental de los militares, de las personas que están en la primera línea de, entre comillas, combate a esto, pero la violencia va evolucionando y Ecuador no ha sido un país no violento. Ecuador es un país violento. Ecuador es un país que ejerce violencia. Entonces hemos estado viendo eso. Escuelas de sicarios de entrenamiento forzado existen en el país, en zonas como Machala, Esmeraldas, Durán, también de lo que entiendo ahí en Sucumbíos, y esto se está replicando y por eso hacer reportería allá es bien complejo, pero existe. Sin embargo, creo que, claro, nosotros vemos que el incremento de la violencia en Ecuador sí que ha sido mucho más acelerado que en los otros países. O sea, pese a que ha habido una violencia que yo creo que tendríamos que analizar incluso desde el 2017-2018, cuando justamente asesinan a los colegas de Diario El Comercio. Creo que son esos, desde ahí hay varios hitos que nos explican lo que ocurrió ahora, sin embargo, nunca se activaron alertas, pero eso no quiere decir que no haya habido casos de narcopolítica en Ecuador. Uno de ellos data de la época de Febres Cordero con el secretario de Administración Pública de esa administración. Entonces, planteo esto para que un poco se entienda que ha sido una evolución progresiva, pero en Ecuador ha sido muy rápida esa evolución y que esperemos que no ocurra. Tristemente, si es que se sigue aplicando la estrategia de seguridad que ponga como eje central a la militarización, yo estoy convencida de que eso no va a ocurrir y que más bien va a haber el surgimiento de otras dinámicas, ¿no? Incluso paramilitares en este contexto. Entonces, creo que la realidad que enfrentamos es muy difícil, sobre todo porque las dos opciones que tenemos, ninguna ha cuestionado a la estrategia de seguridad. Seguramente ustedes vieron en el propio debate cómo se estaban disputando la simpatía de las Fuerzas Armadas en lugar de cuestionar qué es lo que está pasando. Entonces, creo que eso sería de mi parte. Y creo que alguien hacía una pregunta de qué podemos hacer. Bueno, podemos activarnos socialmente. Como periodistas nosotros no podemos asegurar condenas penales. Sí podemos asegurar narrar y socialmente podemos hacerlo. Por eso es que pensamos que la memoria no solo es un tema de recuerdo, sino de no repetición. Creo que eso es muy importante. Eh, bueno, yo en honor al tiempo voy a decir un par de cositas nada más. Y voy a empezar por lo que decía Milton y un poco recabando lo que decía Carol. Hay cosas que se han dicho ya, investigaciones, no solo desde el periodismo, sino también desde otras áreas que nos hablan de
por qué los jóvenes se acercan a los grupos criminales y tal, pero creo que en este punto, más que tener certezas, hay que tener muchísimas preguntas. Hay que preguntarnos muchísimo y hay que averiguar todavía muchísimo. Si bien lo que decía Carol, el aceleramiento que ha tenido este tema en Ecuador es preocupante, recojo lo que decía María Esther, y es que no es lejano, no ha dejado de pasar, sino que es más un proceso de agudización, es como estar ahorita sobre la ola. Y creo que parte de lo que pasa y por qué sí creo que es importante hacer memoria, y les ponía también en las diapositivas a Axel, por ejemplo, que hace memorias también desde el lado cultural, es porque creo que hay que regresar también a estas identidades, a entender nuestra identidad país, nuestra identidad local, porque es ahí donde también se filtran el crimen organizado digamos, estas formas de violencia, ¿no? Donde también es una forma de buscar adeptos, pero también desde el trabajo. Y parte de lo que vimos en Teuchitlán es eso, es que hace falta trabajo, o sea, no hay dónde trabajar. Y Mm. evidentemente sí responde, por supuesto, el crimen organizado a cubrir esa plaza, que el Estado lo ha abandonado completamente, y no hay trabajo para los jóvenes. Y sí creo que es algo que hay que preocuparse y reconstruir el tejido desde todas las áreas posibles. Sí es verdad que en la lógica, decía Atahualpa, que parece lejano y que preocupa muchísimo, por supuesto, por quienes tenemos adolescentes, niños cercanos a nosotros, por nosotros mismos, preocupa mucho, pero también hay que entender que lo que pasa acá, que es mucho más fácil permear la ciudad precisamente porque el tejido social está roto. Nosotros ya no vivimos en comunidad. Algo pasa en las zonas rurales, es que todavía se vive en comunidad, pero en las zonas urbanas ya no. Entonces creo que es fundamental fortalecer las comunidades y las lógicas comunitarias en las ciudades, porque es mucho más fácil el avance cuando el tejido está roto. Respondiendo un poco a lo que decía Atahualpa, y sí es verdad que hay muchas cosas, como decía Maristel, que están sucediendo y que el Estado, por parte del Ministerio de Educación y sus entes responsables, no ha respondido. Pero sí creo que también hay un trabajo arduo, hay un trabajo arduo que hacer desde las casas también y desde escucharnos, porque pasa que por el mismo hecho de cuidar a nuestros niños y a nuestros adolescentes, estamos quitándoles también autonomía y estamos quitándoles también esa voz, porque pues son niños que ahora, al estar encerrados, recurren mucho al teléfono. Hablamos con Gaby Bernal en algún punto de que o sea, una de las búsquedas más frecuentes es pornografía, y que los sitios más buscados es pornografía. Y me ponía justamente a revisar estas cifras y claro, tiene mucho sentido porque los niños están encerrados y los momentos en los que más búsqueda en los últimos 5 años son precisamente los momentos, digamos, al final y al comenzar un año, es decir, entre el 25 y los primeros días del siguiente año. ¿Esto qué nos quiere decir? Que también hay una lógica no sé si de estrés, de angustia, de desesperación, también en esos momentos cuando está la familia reunida, en estos momentos que puede provocar también una mayor asfixia, no sé, en estos jóvenes y adolescentes. Y que creo que hay que preguntarnos, no solo señalando a los docentes, señalando al Estado, sino también señalando un poco regresar a ver, porque el tejido social hay que reconstruirlo desde adentro para afuera y exigir, por supuesto, no dejar de exigir. Y ya. Muchas gracias, Yusael. Inmensas felicitaciones y agradecimiento a Carol, Yusael, por su intervención, pero sobre todo por su entrega, ¿no? Algo que señalaba Gabriel es importante. Son el hecho mismo de asumir un trabajo tan riesgoso y apuntar hacia la creación de conciencia social y conciencia colectiva sobre problemas tan complejos, eh, no son sino objeto, creo yo, no solo de admiración, sino de emulación, básicamente, ¿no? Es decir, esto es lo que deberíamos hacer todos, o probablemente lo hacemos unos más, otros menos. Em, Simplemente yo quiero eh, recoger algunas ideas básicas que se han planteado durante toda esta jornada y sobre todo en la parte final, ¿no? Lo que estamos en este momento es contribuyendo justamente a crear espacios para la reconstrucción de tejido social a través del diálogo. De hecho,
si no construimos o reconstruimos la comunidad, las relaciones, el contacto, el hacer juntos las cosas, por supuesto, esto seguirá y se multiplicará. No es un tema de uno u otra instancia de tipo político solamente, sino es un tema estructural que es tan complejo que muchos de los elementos y factores no los hemos visto ni discutido todavía en el país. Y eso me parece extremadamente complejo y grave. Algunas cosas que se han señalado eh, para poder explicar, por ejemplo, este fenómeno y por qué es necesario explicar el fenómeno para poder no solo concienciar, lamentarnos y generar más conciencia política, sino también para ver cómo podemos generar salidas a lo que estamos viviendo. Y para eso hay que explicarse, y para eso hay que ver la serie de elementos, de factores, de múltiples factores que están jugando en esta situación. Y por supuesto tenemos que ver los responsables y por supuesto tenemos que aprender también a mirarnos nosotros en ese tipo de responsabilidad y desde donde estemos a hacer nuestros aportes, ¿no? Entonces, el contrato social por la educación está retomando su actividad y su acción para eso precisamente. Esto es hacer también educación y donde podamos ir generando alternativas para hacer una reflexión y acción más profunda. Y sobre todo alentar esto, ¿no? Es decir, cómo podemos poner en contacto para conocer lo que se está haciendo y sobre todo cómo este conocimiento que se está generando con múltiples sectores desde abajo, desde la sociedad, puede ser discutido en 40.000 espacios. Hoy, lamentablemente, no todavía en la academia, sí a través de las redes sociales y de esta instancia que estamos reconstruyendo. Les invito muy cordialmente para de aquí a un mes vamos a seguir con el tema de la juventud y su situación y intentaremos ir mirando este fenómeno desde otros costados. Eh, Reitero el agradecimiento a Yesael, a Carol y el enorme esfuerzo que he puesto en esta fase para el contrato social, el liderazgo de Gabriela Bernal. Y yo te agradezco mucho, Gaby, por tu constancia y se nos, digamos, nos motiva mucho para seguir adelante. Les agradezco a todos ustedes su presencia y espero que nos podamos encontrar de aquí en un mes. Y por favor, vamos a reproducir esto en nuestro canal en YouTube y esperaría que eh, para las próximas jornadas tenerles presente y que inviten también a más compañeros y compañeras, amigos y amigas a que podamos compartir de esta conversación, de estas reflexiones y de este intentar retomar cómo convivir y hacer juntos cosas para transformar lo que estamos viviendo. Muchísimas gracias. Carol,